Buenas noches, les saluda Luis Querena. El Papa se encuentra en Corea y está muy contento ya que San Lorenzo se convierte por primera vez campeón de la Copa Libertadores al derrotar al Nacional por la mínima diferencia. Felicidades. Localmente, la pieza clave para la defensiva de los Broncos se encuentra rehabilitándose. Danny Trevathan estará fuera de 6 a 8 semanas con los Broncos. El defensor de tercer año fracturó el hueso que se encuentra debajo de la rodilla durante los entrenamientos ayer en Dove Valley. La lesión de Trevathan llega en un mal momento ya que los primeros 3 duelos de la temporada regular son ante candidatos de la postemporada del año pasado. Indianapolis, Kansas City y Seattle combinados ganaron 35 partidos, perdieron 13. El equipo espera que Trevathan regrese al menos después de la semana 4. Gran pelea entre los Cowboys, Raiders y los seguidores de Oakland. Una práctica conjunta entre los Raiders de Oakland y los Cowboys de Dallas resultó tal como los entrenadores esperaban, intensa y emotiva. Las cosas se salieron de control. Un duro golpe del cornerback de Dallas, Morris Claiborne, a la ala cerrada de Oakland, Michael Rivera, derribó en una riña. En un momento de la pelea, un fanático de los Raiders lanzó un golpe con un casco contra un jugador de los Cowboys. El cornerback de los Cowboys, B.W. Webb, se vengó tirando un puñetazo al fanático. Más de 8,000 fieles seguidores llegaron bien temprano para conseguir su lugar. En fútbol internacional, Raúl Jiménez es nuevo jugador del Atlético de Madrid. El Club América anunció en su cuenta de Twitter que el delantero jugará la próxima temporada para el equipo campeón de España. Jiménez firmará con el Atlético de Madrid por 6 temporadas por una cantidad de 10.5 millones de euros y será el tercer mexicano en jugar para los colchoneros después de Hugo Sánchez y Luis García. El Tri enfrentará a Holanda y Bielorrusia en partidos amistosos para cerrar sus actividades del año 2014. Según informó la Federación de México, los del Piojo Herrera chocarán con sus rivales de los octavos de final del Mundial el 12 de noviembre en Ámsterdam. 6 días más tarde, en Borislav, se van a medir ante Bielorrusia. ¿Todavía no sabe dónde terminará jugando Javier el Chicharito Hernández? Bueno, tal vez esto le ayude. Esta mañana el Manchester United, a través de su página oficial, publicó los números de los jerseys de los jugadores que participarán esta temporada. Y el número 14 del Chicharito está en la lista. Por el momento se queda en la escuadra de Louis van Gaal. Por el momento, porque el mercado de pases se cierra hasta finales de este mes de agosto. Varios clubes han mostrado interés por sus servicios, pero ninguno de ellos ha acercado Copa Alemania al derrotar a Bayern Múnich 2-0, campeones de la Bundesliga por segundo año consecutivo. El jugador de Bayern Múnich, Frank Ribery, anunció su intención de retirarse de la selección francesa después de haberse perdido la pasada Copa Mundial debido a una lesión. Ribery, por razones personales, cuelga los tacos con la selección donde jugó en 81 ocasiones, anotando 16 goles. Y mañana se dará a conocer el resultado de la apelación del uruguayo Luis Suárez de 9 juegos internacionales y 4 meses de inactividad por morder a un rival en la Copa de Brasil. Los Rockies de Colorado acaban de informar que el estelar campocorto Troy Tulowitzki se va a someter a una cirugía en su cadera izquierda el día viernes en Vail, por lo que va a perder el resto de la temporada regular. Ay, qué lástima. Ya, y estamos hablando que el día 29 de octubre los Nuggets van a abrir su temporada regular. Y este fin de semana los Broncos se miden ante los 49ers en el Estadio Levi's y van a estrenar estadio. ¿Y quién va a ganar? Los Broncos. Claro. El mejor. Claro. Muchas gracias, Luis. Vámonos a un corte, enseguida